Formarte con la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios. Comenzamos. ¿Listo? Listo. Ok, ya. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos están escuchando a través de Radio Universidad en el 104.1 de FM, así como quienes nos están acompañando a través de la transmisión en la página de Facebook de esta Defensoría. Les damos la más cordial bienvenida a su programa, La Defensoría Te Escucha. Y bueno, después de algunos días de ausencia, regresamos a las emisiones continuas de este programa. Les saluda su anfitrión, Diego García, y esta ocasión pues tendremos como invitado a una persona a quien yo admiro muchísimo, mi estimado amigo Reyes Enrique Vázquez May, abogado experto en materia de derechos humanos. Y pues bueno, para dar un poco de datos sobre él, Reyes es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, con diversos premios por su trayectoria sobresaliente. Se ha desempeñado profesionalmente en el sector público federal para el desarrollo de políticas públicas y la adopción de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, ha cursado diversos estudios internacionales avanzados en materia de derechos humanos y realizado diversas publicaciones de carácter científico. Ha sido también un destacado participante y juez en competencias nacionales e internacionales de litigación internacional, destacando su participación reciente en la competencia internacional Eduardo Jiménez de Aréchega, que se desarrolla anualmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reyes, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto poder saludarte y compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación. De verdad agradezco de nueva cuenta estar aquí con todos, con todas ustedes, transmitiendo. Evidentemente para mí este es un día bastante importante, no solamente porque me encuentro contigo, sino por el tema en especial que vamos a tratar el día de hoy. Claro que sí, y qué bueno que sacas a la luz el tema. Como lo pudieron ver por ahí en la publicidad de redes sociales, el tema de hoy es Entre Derechos Humanos y Pandemia, a 72 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y pues bueno, para ello, como ya es costumbre en la Defensoría Te Escucha, pues vamos a tratar algunas preguntas detonantes para introducir la causa al tema. En este sentido, Reyes, tomando en cuenta que el día de mañana se cumplen 72 años de la adopción de este importante documento, si no es que la referencia más importante en materia de derechos humanos, ¿cuál ha sido, desde tu punto de vista, la evolución de los derechos humanos en el mundo? Pues gracias por esa pregunta. La verdad es que este tema es bastante interesante. Desde 1948, desde el 10 de diciembre, que pues mañana estaremos celebrando ya un aniversario más, lo interesante es que desde esa fecha ha venido un desarrollo increíble en materia de derechos humanos, en materia jurisprudencial, y cada día más se va evolucionando. De forma específica, yo podría hablar de varios temas. Número uno, por ejemplo, desde ese año, evidentemente la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoció por primera vez la existencia de esos derechos. Entonces, lo interesante es que posteriormente habían otros derechos que se fueron anexando continuamente. Por ejemplo, hoy en día es algo muy increíble poder hablar de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que es una perspectiva completamente nueva. Entonces, todo esto ha sido parte de un proceso histórico de evolución. También hoy en día uno de los temas pendientes, uno de los temas de agenda más importantes son de los temas de la comunidad LGBTIQ+, entre ellos el reconocimiento para el matrimonio igualitario, la identidad de género y toda esa parte que es sumamente importante. Adicionalmente, creo que también uno de los impactos pues, de esas líneas jurisprudenciales es que pues, se ha abordado más sobre esas problemáticas específicas que tenemos en todos los países de la región, al menos en Latinoamérica, que es la violencia contra la mujer, los feminicidios y además, bueno, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a nivel internacional surgieron esfuerzos regionales, como lo son los sistemas regionales de protección de derechos humanos. De esta forma, no solamente se trata de quedarnos en un ámbito universal, sino también que los esfuerzos regionales se hagan presentes. Por ejemplo, entre ellos podemos hablar del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que es precisamente por la OEA, la Organización de los Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todos los demás organismos.
Por ejemplo, también al otro extremo podemos hablar del sistema africano de derechos humanos, que también es un sistema bastante importante, y del sistema europeo de derechos humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, los esfuerzos desde esa fecha han venido progresando definitivamente, y ahora el mayor reto es poder utilizar todos estos conocimientos de un sistema internacional para aplicarlo a soluciones concretas. Como bien dirían, desde la Agenda 2030, que es promovido por la Organización de las Naciones Unidas, se trata de hacer esfuerzos regionales que tengan un impacto global. Entonces, a grandes rasgos, esa podría ser, pues, las características principales y un panorama general de lo que estamos viviendo hoy en día. Sin duda, y creo que cuando tocas este tema de los diferentes sistemas, o bueno, el trabajo que se viene haciendo en los sistemas regionales de protección de derechos humanos, pues es necesario destacar que a partir de las diferencias contextuales, pues la evolución ha ido en diferentes niveles, ¿no? Digamos, no es lo mismo el contexto que atravesamos en Latinoamérica, en el que evidentemente pues los movimientos sociales, sobre todo y principalmente ahorita los comandados por mujeres feministas y también por la población LGBTI, pues han sido los que han detonado de cierta forma el reconocimiento gradual de los derechos humanos, ¿no? Entre otras muchas causas más que también se analizan en el sistema interamericano. Pero pues es totalmente diferente, por ejemplo, a la evolución que ha tenido en el sistema africano, como bien comentabas. Y a partir de esto, ya no tanto en un sistema o partiendo de los sistemas regionales, pero a partir de esto, ¿cuáles tú crees que son los retos que se presentan en la actualidad para hacer efectivos los derechos humanos? Y digamos, también qué ruta o qué directriz ha tomado a nivel internacional o que ha sido adoptada a nivel internacional por los estados para dar precisamente esta efectividad a los derechos. Claro que sí. Bueno, nuevamente gracias por la pregunta. En este caso, fíjate, yo considero que existen muchísimos retos. Entonces, el día de hoy nos sirve para eso, para plantearnos prácticamente cómo hemos estado y hacia dónde vamos. Entonces, uno de los retos principales es esta clara división entre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y los derechos civiles y políticos, que son muy importantes, pero si lo contextualizamos actualmente, hoy en día, pues podemos darnos cuenta de que estamos en medio de una pandemia en donde se ha puesto en evidencia que los estados, por estados hablo de países en la comunidad internacional, pues evidentemente no tenían contemplado un sistema de salud efectivo que permita una cobertura universal a todas las personas que forman parte de pues, sus mismos territorios. En este caso, pues estamos hablando desde el derecho de una cuestión del derecho a la salud. Y lamentablemente ese es un reto actual porque los gobiernos no habían tenido esa objetividad por brindarle pues la mayor importancia al derecho a la salud. ¿Por qué? Porque pues desde el inicio más o menos como que se está hablando de esa cuestión de que los derechos, los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pues necesitan de recursos adicionales para poder seguir cumpliéndose. Pero esto es un reto gigantesco que pues fue originado a partir de un desconocimiento más o menos de que ese no fue el propósito fue que todas las personas en cuanto al derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al medio ambiente, pues esos derechos pudieran realizarse continuamente. Ese de verdad es un gran reto que hoy en día tenemos que abarcar. Número dos, también podemos hablar de esos grupos en situación de vulnerabilidad, que como pues prácticamente los grupos que están en una situación de pobreza, personas migrantes, personas de la comunidad LGBT, inclusive mujeres, todos una protección especial. Evidentemente dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos cada vez se está mejorando, pero como dije en mi participación anterior, no solamente se trata de desarrollar estos criterios jurisprudenciales, sino que se trata de que podamos aplicar desde nuestras regiones estos máximos criterios, estos altos criterios internacionales para poder cumplir con las obligaciones. Estoy hablando de que, por ejemplo, desde nuestras comunidades, Saltillo, por ejemplo, tiene actualmente una crisis de agua, además de la crisis sanitaria, escasez de agua, contaminación, industrias. Entonces la cuestión es
enfocarnos en esas pequeñas problemáticas, pero que a la vez conforman una problemática global, como es la escasez de agua, la contaminación, y más que nada sobre estos derechos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son un nuevo paradigma del cual no se está tratando. Entonces, evidentemente el camino puede estar por ahí. Claro, y ahora que lo comentabas en materia de DESCA, creo que pues la situación actual en el mundo y específicamente pues en el contexto mexicano con esta pandemia ha dejado entrever muchos elementos que tienen que observar los estados para garantizar estos derechos, ¿no? Bien decías que pues la intención era que progresivamente, además de su reconocimiento, se fueran haciendo efectivos. Está claro que pues las dificultades de poder garantizar estos derechos o esta categoría de derechos, pues estriba precisamente en lo complejos que son y en todos los ámbitos que impactan dentro de la vida del ser humano. Pero actualmente, pues este contexto de pandemia que tenemos desde inicios de año, pues nos ha permitido observar, sobre todo en materia de salud, pues estas deficiencias o estos huecos que hay que cubrir para garantizar el derecho humano a la salud. Y en ese sentido, cuál es tu panorama o cuál es tu visión acerca del contexto mexicano, tomando en cuenta precisamente pues, el ejercicio de los derechos humanos y el contexto de pandemia que vivimos actualmente? Sí, claro que sí. En ese caso, ya centrándonos en México, vámonos un poquito más regional, porque evidentemente los problemas aquí en nuestro país son evidentes. Primero tenemos a uno de los municipios, bueno, de hecho tenemos al municipio más pobre de todo el continente, que se encuentra en Yucatán. Y pues bueno, estamos desde pobreza, desde altos pues índices de marginación, pobreza, ese tipo de cuestiones, incluso cuestiones de trata dentro del centro del país, por ejemplo, lo de Tlaxcala, Veracruz, y pues por parte del norte, las industrias extractivas, la industria minera, estas cuestiones pues evidentemente son problemáticas muy grandes. Entonces, si hablamos de un contexto de derechos humanos aplicado, podemos hablar de que hoy es un día especial para poder celebrar evidentemente las luchas que cada una de esas personas en México pues realiza. La labor de la defensa de derechos humanos no solamente es por personas individuales, sino a través de los colectivos que día con día arriesgan sus vidas. ¿Por qué? Porque hay que ser muy sinceros en esta cuestión. Aquí en México, sí, los defensores, defensoras son recriminados, violentados. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso específico de Michoacán, los defensores y defensoras de la tierra, del bosque, pues aquí en la región de la selva. Y evidentemente esos son unos retos que tenemos aquí en México, y más en contexto de pandemia. ¿Por qué? Porque evidentemente las restricciones a la movilidad incluso nos prohíben, o sea, evidentemente por la protección del derecho a la salud y a la vida, pues no podemos salir. Y eso también dio paso a que algunas acciones gubernamentales pues no se criticaran, sino a través de otros medios, ya no de la versión física, sino que nos trasladáramos a redes sociales, pero que evidentemente se pausaron las protestas de forma física, que también son un derecho humano indispensable, pero día con día la seguimos viendo. Entonces, no solamente estos, los constantes feminicidios y que fueron en aumento increíble durante esta pandemia y durante, pues, esa situación de quedarnos en casa y estar en contacto con la persona que ejerce violencia. Entonces, definitivamente existen muchísimos grandes retos aquí en el país. ¿Qué es lo que hace falta? Pues una unión entre todas las personas que estamos para la defensa de los derechos humanos a través de colectivos, a través de instituciones, a través de las instituciones públicas, para continuar con esos temas que evidentemente son muy cansados y se requiere una dedicación muy grande, pero que efectivamente hoy no solamente se trata de celebrar nuestras victorias, sino también de decir, estamos a un paso más de conseguir nuestras metas. Si hablamos también en otro caso específico de México, el reconocimiento del matrimonio igualitario, que es un tema muy importante y pues que recientemente ya otros estados se van anexando, por ejemplo Tlaxcala, y es de decir el día de hoy, oye, pues vamos a festejar que evidentemente estamos progresando en ese reconocimiento, pero todavía nos faltan muchos más estados para estar
en un pleno goce de nuestros derechos humanos. Claro, claro, y acotando esta situación, esto que comentas entre, pues no solamente celebrar, sino también hacer un llamado atento a las autoridades, al Estado en sí mismo para la garantía de los derechos humanos, pues como todos tuviste una faceta de estudiante, de universitario, y creo que también pues es de suma importancia que conozcamos tu opinión en esta faceta como estudiante. Eh, ¿Qué es necesario para que en el ámbito universitario podamos garantizar los derechos humanos? Sobre todo tomando en consideración pues, la situación actual, ¿no? Hubo una revolución total en la forma de educar y por ahí pues se ha visto mucha inconformidad por parte de alumnos, por parte de docentes, de directivos, porque precisamente nos sacaron de una zona de confort de la que estábamos y que nunca cuestionamos que pudiéramos llegar a estas instancias. Pero en estricto sentido, ¿cuál es tu opinión o qué crees que se considere necesario para en las universidades pues poder garantizar los derechos humanos de toda la comunidad? Bueno, pues este es un tema realmente apasionante para mí porque, como bien dices, yo también fui universitario, recientemente ya egresé, me gradué y toda esa parte, entonces, pues hablo por la vivencia que tuve recientemente. Lo de la pandemia, pues vino a darnos precisamente ahora dos partes. Número uno, de que nos trasladamos evidentemente a esa cuestión digital, que ya hacía muchísima falta. ¿Por qué? Porque nos sirve a nosotros, a nosotras, para poder conectarnos pues con conocimientos más especializados que en algunos casos no se encuentran en nuestras regiones. Pero también tenemos la parte mala en donde pues tenemos que aclarar que no todas las regiones son iguales. Existen comunidades, localidades, municipios que no cuentan con acceso a Internet. Entonces, esta inscripción, la del 2019, 2020, perdón, fue una de las inscripciones más caras en toda la historia de la educación. ¿Por qué? Porque había que comprar tabletas, computadoras, dispositivos especializados, bajar un sistema de internet. Y ese tema de telecomunicaciones también a mí me interesa muchísimo. Entonces, sí, la canasta básica aumentó, entonces nos puso demasiadas dificultades y aumentó la brecha digital, impidiéndole a algunas personas pues, poder continuar con los estudios de forma normal. Ahora bien, por otra parte, ¿qué deben de hacer las universidades? Pues en este caso, permitir la accesibilidad hacia todos los estudiantes, adecuarse al contexto de pandemia para que estemos en situaciones equilibradas. Y ahora bien, como estudiantes, aquí que también he visto como fenómeno algo muy importante, que al trasladarnos hacia esas redes sociales, hemos estado vinculándonos con esos problemas que antes era difícil hablar dentro de un espacio físico. Por ejemplo, pues es evidente que a la universidad vamos a estudiar, pero nos enfrentamos a problemas todavía más grandes, por ejemplo, el acoso, pues la violencia contra nuestros compañeros, compañeras. Entonces esa parte, por ejemplo, desde este año y el año pasado, hemos visto movimientos en donde se exigen la destitución de profesores, de profesoras en este caso, que ejercen una relación de poder y que evidentemente también como estudiantes no solamente es el tema que podemos abarcar, es un tema muy importante, pero eso nos da pauta a que podemos unirnos incluso durante este contexto de pandemia para seguir exigiendo nuestros propios derechos. Y es una muy buena forma también de hacer visibles que no todos estamos bajo las mismas situaciones y que necesitamos requerimientos especiales para poder continuar. Claro, claro, totalmente de acuerdo con todo lo que comentas. Creo que esta situación pues nos vino a poner en un predicamento, pero de cierta forma también de los cambios, tanto buenos como malos, vamos recogiendo las experiencias para situaciones posteriores. Ahora la evolución de inicios de año a este final, este cierre de 2020, pues han cambiado muchísimo y se ha visto, ¿no? Desde el uso de tecnología, redes sociales, plataformas para videoconferencias, como precisamente ahorita estamos utilizando. Entonces, creo que aparte de que evidencia pues ahí las deficiencias en el aparato para garantizar los derechos humanos, pues también nos permite tomar esta experiencia y pues replantear el camino hacia la garantía de los derechos humanos, ¿no?
Y bueno, Reyes, se nos está agotando el tiempo. Desgraciadamente, el espacio que tenemos, pues ya no nos da para más. A mí me gustaría tener un poco más de conversación contigo. Continuaremos un poquito más en la transmisión en Facebook. Eh, y pues bueno, solamente para finalizar, me gustaría conocer así de manera breve alguna reflexión que tú tengas sobre este aniversario precisamente de la declaración. ¿Hay algo que celebrar? ¿No hay nada que celebrar? ¿Qué hay que hacer? Sí, gracias por tu pregunta y vamos a ser muy breves. En este caso, la celebración debe de ser, bueno, aquí en México en realidad celebramos todo. A veces incluso no sabemos qué es lo que celebramos, pero ahí estamos festejando. La celebración en este caso es para aquellas personas e instituciones que se dedican día con día a la defensa de los derechos humanos. Es una labor impresionante que requiere un esfuerzo físico, mental, psicológico de gran magnitud. Entonces, el reconocimiento y en mi caso quiero extenderle una felicitación hacia todas las personas que nos están escuchando, inclusive pues, personal académico, administrativo, de las instituciones educativas, estudiantes, con las movilizaciones. Todavía, pues evidentemente hay que celebrar, pero todavía nos quedan grandes caminos por recorrer. Nos quedan 43 normalistas desaparecidos, nos quedan temas pendientes medioambientales, tanto en Coahuila, la contaminación de agua, y muchísimos temas también. Entonces, es una dualidad. Celebremos que hoy tenemos unas victorias, pero también reconozcamos que nos falta un gran trayecto para lograr el pleno respeto a nuestros derechos humanos. Pues Reyes, muchísimas gracias por tu participación, por haber aceptado esta invitación. A nombre de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, agradecemos tu colaboración en este programa. Sin duda nos dejas muchas cosas en que pensar, muchas reflexiones muy interesantes que ahí iremos discutiendo un poquito más por Facebook. Yo agradezco también a todas y a todas las personas que nos están escuchando. No se olviden de que todos los miércoles tenemos una cita en punto de las 10:30 de la mañana. En la Defensoría Te Escucha. La siguiente semana tendremos a un gran invitado, el doctor Hugo Morales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con un tema muy interesante también que en próximos días conocerán a través de las redes sociales de la Defensoría. Pues sin más, Reyes, te agradezco nuevamente. Hasta aquí dejamos la transmisión por medio de radio, continuamos un poquito más por Facebook, así que los invitamos a que se conecten para platicar un poquito más con nosotros. Listo, Diego. Ya estamos fuera del aire. Muchas gracias, Mayela. Hasta luego. Hasta luego. Hermano, ¿algo más por agregar? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus impresiones de este? Pues me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo estar con alguien de alto nivel como tú, haciendo preguntas muy buenas. O sea, parecieran que no son nada, son muy sencillas, pero en realidad está muy padre. Y yo creo que este espacio, pues no sé, es como en todos los espacios, hay que tomarlos y hablar de los problemas que nos hacen falta. Y pues espero haber movido algo ahí con lo del agua de Coahuila, porque es un tema muy pendiente, y con lo del acoso en las instituciones. Claro, claro que sí, o sea, es creo que un tema muy importante, no solamente en el contexto universitario, sino pues a nivel estatal la preocupación, y te lo digo yo porque pues es un tema de interés, el tema ambiental, el tema del agua, eh, es una preocupación que debería de ser atendida no solamente por autoridades, sino también por nosotros como ciudadanos y ciudadanas, pues para por lo menos tomar medidas en el asunto, ¿no? No solamente en el lado de la contaminación o el abastecimiento, que pues es un gran problema, claro, pero también pues para empezar a hacer uso de buenas prácticas para, para conservar el agua. Y claro, en el tema del acoso, ni que lo digas, ¿no? Creo que a nivel nacional, incluso a nivel internacional, pues es un tema súper complejo, difícil, sobre todo para las víctimas, eh, y sobre el cual hay que prepararnos y estudiar más precisamente para no caer ahí en errores de revictimización, de meritar precisamente este tipo de causas, porque lo que se busca es que salgan a la luz
y evidentemente pues que se garanticen los derechos de todas las personas, sobre todo de las mujeres, ¿no? Que son las principales víctimas de este tipo de manifestaciones. Sí, claro que sí. La verdad es que esos espacios pues son muy buenos para poder levantar la curiosidad, el ánimo de las personas, también decirles a quienes están en la defensa de los derechos humanos de que no están solas, existimos más personas que compartimos la misma causa y también pues como bien mencionas, hablar de esos temas que en algunos casos sí son complicados. Afortunadamente contamos con muchos jóvenes. Eso sí, somos, como dicen, el futuro de México. Sí es un discurso bastante vacío cuando no tiene un fin, pero en este caso sí he visto muchísimas personas jóvenes que cada vez más se involucran en estos temas y para mí es impresionante cuando me contacto con un grupo, asociación o incluso con alguna persona que está muy motivado y que tiene en claro pues cuál es la principal problemática que está sufriendo en su región y hace algo para solucionarla. Entonces, aquí en México existen muchísimas personas jóvenes comprometidas y a mí me encanta cada vez que me reúno con ellas. Entonces, pues bueno, el día de hoy sí es un día bastante emotivo. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un parteaguas fundamental para todo el desarrollo que hemos tenido y cada vez vamos más progresando. Esa es la finalidad. Claro que sí. Pues hermano, te agradezco muchísimo por aceptar esta invitación. Realmente lo disfruté mucho. Ya teníamos ahí algunas semanas sin poder transmitir programa, pero qué mejor que retomar y que ir cerrando el año con invitados como tú, que precisamente aportan muchísimo a la discusión de estos temas y que ten por seguro que la comunidad universitaria también valora muchísimo. Eh, y nada, te digo, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. Espero por ahí seguir en contacto para también generar buenos espacios para la comunidad universitaria de acá de Coahuila, también allá en Mérida, tener un buen canal de comunicación y pues evidentemente todo en pro de los derechos humanos, ¿no? No, claro que sí. Muchísimas gracias a ti, Diego, por la invitación y de verdad a todas las personas que nos están escuchando, viendo en este momento, quiero mandarles un saludo, en especial a la gente buena, bonita y agradable de Coahuila, un lugar impresionante del cual tengo increíbles recuerdos. Entonces, nos vemos próximamente por ahí o si no, bienvenidos y bienvenidas sean siempre a Yucatán. Esta es su casa, aquí lo recibimos de maravilla. Muchísimas gracias, hermano. Y pues bueno, con esto terminamos la transmisión en vivo por la página de Facebook de la Defensoría. Ya para finalizar, solamente enviarle un saludo muy grande a Fernando Hernández y también a Juan Francisco Toscano, que por ahí están siguiendo la transmisión en vivo, así como a todos y a todas las personas que nos están acompañando. Y muchas gracias, Reyes. Nosotros nos vemos la siguiente semana para continuar con otra emisión más de La Defensoría Te Escucha. Bueno, un saludo, hasta luego, gracias.